Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a estudiar las proteínas. Lo primero que tenemos que saber es que las proteínas son macronutrientes, igual que los hidratos de carbono y que los lípidos. Estas proteínas son muy importantes en nuestro organismo y fíjense que son tan importantes que corresponden al 18 o al 19% del peso corporal. Es decir, que una persona que pesa 100 kilos, 18 kilos están constituidos por las proteínas. Si yo les hablo de proteínas, enseguida ustedes van a pensar en el músculo, pero la proteína no está solamente presente en los músculos, también está presente en el cabello, en las uñas y tienen otro tipo de funciones que después vamos a ver que tienen gran importancia en el funcionamiento del organismo. Entonces, nuestro primer concepto, lo primero que vamos a ver es el concepto. ¿Qué es una proteína? Es un macronutriente que está formado por sillares estructurales. ¿Qué significa sillares estructurales? Son pequeñas unidades que constituyen a una proteína. Entonces, fíjense en esta pulserita, vamos a imaginarnos que esta pulsera es una proteína en donde cada una de estas cuentas de la pulsera corresponden a un sillar estructural. Y cada sillar estructural en la proteína se denomina aminoácido. Nosotros habíamos dicho que en el caso, por ejemplo, del glucógeno o el almidón, que eran macromoléculas formadas por monómeros llamados monosacáridos, decíamos que cada una de sus unidades básicas era un monosacárido. En este caso, cada uno de las unidades estructurales o sillares estructurales son aminoácidos, es decir, que cada cuenta de esta pulsera es un aminoácido diferente. En total existen 20 aminoácidos que se van a mezclar y van a dar origen a diferentes tipos de proteínas. Entonces, primer concepto, la proteína es un macronutriente formado por aminoácidos, que corresponde al 18-19% del peso corporal. ¿Cuál es la función de una proteína? Como les dije, múltiples. Una primera función muy importante es la función estructural, por eso hablamos de los músculos que están formados por proteínas, la miosina y la actina, pero también el colágeno, la elastina, que constituyen parte del tejido conectivo que sostiene a la piel, son proteínas, colágeno y elastina. Otra función estructural de las proteínas, por ejemplo, es la proteína del cabello o la proteína de las uñas. Las proteínas también tienen una función de transporte. ¿Qué significa esto? Que son capaces de transportar sustancias. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene como función el transporte de oxígeno dentro del glóbulo rojo. Hay otras proteínas que tienen función enzimática. Recuerden que la función enzimática o las enzimas son aquellas proteínas que catalizan reacciones químicas, es decir, que aceleran una reacción química. Por ejemplo, la lipasa, que es una enzima digestiva que degrada a los lípidos. También las proteínas tienen función hormonal y entonces vamos a ver que, por ejemplo, la insulina, una hormona muy importante en nuestro organismo, es una proteína, o la hormona del crecimiento, que también es una proteína. Los anticuerpos que, por ejemplo, se estudian para conocer si una persona ha tenido una infección, son proteínas, por lo tanto las proteínas también tienen función inmunológica. Y por último, las proteínas tienen una función de reserva energética. ¿Por qué lo ponemos al final? Porque nadie quiere utilizar proteínas para quemarlas con el fin de obtener ATP. Lo ideal, como ya les enseñé en otros videos, es que la obtención de ATP en el organismo se realice a partir de la degradación de hidratos de carbono y de lípidos. Las proteínas tienen tantas otras funciones primordiales que utilizarlas como reserva energética sería malgastar un producto tan importante en nuestro organismo. Sin embargo, hay situaciones de salud importantes, por ejemplo la desnutrición, en donde cuando ya no hay ni hidratos de carbono ni lípidos para obtener energía, el organismo tiende a utilizar las proteínas como reserva energética. Ahora bien, dijimos que las proteínas estaban constituidas por sillares estructurales llamados aminoácidos y habíamos puesto el ejemplo de la pulserita, que nos podemos imaginar que es una proteína que está formada por la unión de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Como su nombre lo indica, son estructuras de carbono que contienen un grupo amino y un grupo ácido. Ya los hemos estudiado a estos. Entonces, si uno mira este
esta estructura, este es un aminoácido y acá tengo otro aminoácido. Vamos a identificar los dos grupos funcionales. Este es un grupo funcional, que es el grupo ácido, y este es el otro grupo funcional, que es el grupo amino. Tengo un carbono en el medio que contiene una cadena R. Esta cadena R va a modificarse y es lo que le va a dar la identidad a cada aminoácido. En total existen 20 cadenas R distintas, por eso existen 20 aminoácidos diferentes. Los 20 aminoácidos van a tener el grupo ácido y el grupo amino. La diferencia va a estar dada en la cadena lateral o cadena R. Entonces, fíjense, yo acá tengo un aminoácido y acá tengo otro aminoácido. Este tendrá una cadena R y este tendrá otra, o bien si son el mismo aminoácido tendrán la misma cadena R. Para que se produzca una proteína tienen que unirse, este aminoácido se tiene que unir con este. Y este tipo de unión química que se genera entre un aminoácido y el otro se denomina unión peptídica. Es una unión fuerte, una unión tipo covalente que se genera entre el oxidrilo del grupo ácido y el hidrógeno y uno de los hidrógenos del grupo amino, formándose una molécula de agua, como ya lo hemos visto en otro tipo de enlaces químicos. Entonces, en el enlace peptídico se une el grupo oxidrilo del aminoácido número 1 con el hidrógeno del aminoácido número 2, formándose una unión peptídica que la tenemos acá. Fíjense cómo se formó la unión, quedó solamente un hidrógeno para el nitrógeno y quedó el grupo carbonilo en el carbono que era antes el ácido y se liberó la molécula de agua. Entonces, cuando un aminoácido se une con otro, se forma un enlace peptídico y se empieza a constituir la proteína. Las proteínas en general están constituidas por muchos aminoácidos y esta cadena lineal o secuencial es la que le da la estructura primaria a una proteína.